Buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Quiroz Osuna con número de expediente 220-21-40-16 y por ahora está haciendo el ejercicio 3.6.5 de DOR. Aquí nos dice el problema que el voltímetro en el circuito indica que el voltaje que pasa por la resistencia de 30 ohmios es de 6 voltios y nos pide determinar el valor de la resistencia R1, que es esta. Entonces lo primero sería nombrar los nodos, empezando desde la fuente de voltaje desde el positivo. Tendríamos al nodo A, acá tendríamos otro nodo B porque aquí en medio hay una resistencia, acá otro nodo C porque está esta otra resistencia, luego aquí tendríamos al nodo D porque está la resistencia hasta de 30 ohmios, que seguiría siendo el nodo D, y acá también el nodo D. Nos dicen que por esta resistencia pasan 6 voltios del voltímetro. Entonces con ley de Ohm podríamos calcular la corriente con el voltaje sobre la resistencia, que sería esta corriente que pasa por aquí, que le voy a poner IA. Entonces sería que IA es igual a 6 voltios sobre los 30 ohmios, que sería igual a 0.2 amperios. Y ya tendremos esta corriente, pero esta corriente también, como está en serie, esta resistencia está en serie con esta corriente se mantiene por aquí también. Entonces podríamos calcular el voltaje que está aquí. El voltaje de B a C sería igual, por ley de Ohm, corriente por la resistencia, serían 0.2 amperios, porque el voltaje de B a C sigue la misma trayectoria que la corriente IA, por la resistencia de 10 ohmios, que sería igual a 0.2 por decir 2 voltios. Entonces aquí de más a menos serían 2 voltios. Aquí tendríamos este voltaje y tendríamos este otro voltaje. Bueno, esto indica así, cortocircuito. Nos da cuenta que este voltaje está implícito en esta resistencia. Entonces tenemos este voltaje. Ahora podríamos calcular, a ver si aplicáramos ley de Kirchhoff de voltaje. Tenemos este y no conocemos este. Se aplica la ley de Kirchhoff así, luego así. En esta malla lo voy a intentar, ley de Kirchhoff de voltaje en B, C, E, luego B. Entonces tendríamos el voltaje de B a C era de 2 voltios positivo, el voltaje de C a D eran los más 6 voltios y el voltaje de D a B, que es el que no conocemos, voy a poner aquí, voltaje de D a B sería igual a 0, aquí serían 8 voltios, aquí quedaría el voltaje de A B positivo, acá serían 8 voltios y lo pasamos al otro lado negativo, menos 8 voltios. Entonces, perdón por el corte, pero pues nos quedamos aquí que habíamos calculado el voltaje de D a B, que nos había salido que eran menos 8 voltios. Entonces sería de menos a más de D a B 8 voltios. Pues ya conocemos lo que viene siendo el voltaje que hay en esta resistencia 1. Nos faltaría obtener la corriente que pasa por ahí. Le voy a poner el nombre IB. Pues para eso necesitaríamos aplicar ley de Kirchhoff, yo creo, de corriente en este nodo, pero pues también necesitaríamos conocer una corriente que pasara por aquí, o que saliera o que entrara por ahí. Entonces lo conveniente sería, conocemos este voltaje, conocemos este otro, nos vendría faltando este, entonces podemos aplicar ley de Kirchhoff de voltaje en esa malla cerrada para obtenerlo, y obteniendo el voltaje que está ahí, yo creo que con ese voltaje, esta resistencia, podríamos obtener la corriente que entraría a este nodo B. Lo voy a intentar a ver qué sale. Ley de Kirchhoff de voltaje en A y luego B, luego a CDA. Entonces primero sería el voltaje de AB, que es el que no conocemos, voy a poner así. Luego el voltaje de B a C ya lo calculamos, nos salió que eran 2 voltios de más a menos, entonces positivo. Luego el voltaje que hay de C a D
que es el que nos da el problema en un principio, que es de 6 voltios positivos a 6 voltios. Luego el voltaje que hay desde hasta A, entonces sería de menos a más, serían 12 voltios, menos 12 voltios, debería de dar igual a 0. 2 más 6, 8, menos 2, menos 12 serían menos 4, y pasándolo de una vez al otro lado sería 4 positivo, entonces el voltaje de A a B serían 4 voltios, menos 12, sí, y serían positivos, más menos 4 voltios. Ahora sí, aplicando ley de Ohm, y tendríamos que la corriente, voltaje sobre resistencia, 4 voltios sobre los 10 ohmios. Entonces la corriente IC, creo que no tengo ninguna corriente IC, le voy a poner IC, entonces sería igual al voltaje, que es de 4 voltios sobre la resistencia, que era de 10 ohmios. No recuerdo mal, sí. Entonces tendríamos que esto es igual a 4 sobre 10, 0.4 amperios, y esta resistencia IC viene así, nos salió positiva, entonces sigue nuestra trayectoria de A a B. Entonces ahora sí podemos aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. Ya tenemos esta corriente y tenemos esta corriente, ya también nos faltaría la corriente IB. Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B, tendríamos la primera corriente IC que entraba al nodo B, entonces es positiva, y nos había dado que era de 0.4 amperios. Luego la corriente IB que no conocemos está saliendo, la IC está entrando, como dije, la IB está saliendo, entonces es negativa, menos IB. Y luego la otra corriente, la corriente IA también está saliendo, entonces es negativa, y IA nos había dado que era de 0.2 amperios, entonces lo ponemos aquí, menos 0.2 amperios, debería dar igual a 0. Entonces 0.4 menos 0.2 serían 0.2 amperios, y este IB, esta corriente, de una vez la pasamos al otro lado para que salga positiva, y tendríamos que la corriente IB es de 0.2 amperios. Y ahora que ya conocemos esa corriente IB, aplicando ley de Ohm podríamos obtener lo que viene siendo la resistencia, que la que nos pide el problema, y la resistencia de calcular el voltaje sobre la corriente. Ya tenemos la corriente IB y tenemos el voltaje de 8 voltios, entonces serían los 8 voltios sobre esa corriente, que sería de 0.2 amperios, y esto sería igual a 40 ohmios, y se supone que ese sería el resultado de este problema. Pues ahora voy a verificar aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje en toda la... Bueno, pues ya la apliqué ahí arriba, entonces lo que podría hacer es aplicar la ley de Kirchhoff. La voy a aplicar ahora en esta media cerrada, porque ya había aplicado en esta media cerrada y ya había aplicado en todas las medias cerradas juntas. Entonces la voy a hacer nomás en esta, en AB, y luego de B a D y de D a A. En la trayectoria cerrada ABDA. Entonces de A a B hay 4 voltios positivos, de B a D hay 8 voltios positivos, más 8 voltios, y luego de D a A hay menos a más, menos 12 voltios, lo ponemos negativo, debería de ser igual a 0, y pues 4 voltios más 8 son 12, menos estos 12 pues efectivamente nos da 0, y con eso se comprueba que los resultados pues están correctos. Y gracias por ver el video.